La verdadera historia de cómo hallaron el Titanic. Robert Ballard, el oceanógrafo estadounidense que encontró los restos del Titanic en 1985, hizo también un notable descubrimiento científico, y su madre, con gran agudeza, lamentó que hubiera hallado el naufragio, diciéndole que solo sería recordado por haber encontrado ese viejo barco oxidado. Lo más curioso es que Ballard, un oficial de la Armada, andaba en otra búsqueda secreta, y no buscando el Titanic cuando lo encontró. Tras su hundimiento en la madrugada del 15 de abril de 1912, encontrar los restos del Titanic se convirtió en una obsesión, y en los años 1960 y 70 se plantearon las ideas más locas para rescatarlo, una vez que hubiera sido ubicado. Entre las ideas para reflotarlo, venciendo la presión de 40 millones de pascales en las profundidades del Atlántico Norte, donde naufragó, una fue llenarlo de pelotas de ping-pong. Otra idea algo extravagante de rescate fue rodear el cuerpo del barco con una capa de hielo, convirtiéndolo en un iceberg, aunque algo distinto al que produjo la catastrófica colisión. ¿Por qué fue tan difícil hallar el Titanic? ¿Cómo es navegar en las profundidades del mar? ¿Cómo descubrió el Titanic Robert Ballard? ¿Qué pasará cuando el Titanic se desintegre? ¿Qué artefactos se han recuperado? Hoy conoceremos la verdadera historia de cómo hallaron el Titanic. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Propuestas de rescate en la década de 1960. A mediados de los años 1960, el inglés Douglas Woolley ideó un plan para encontrar el Titanic utilizando un batiscafo. Su idea de rescate era elevar el pecio inflando con gas globos de nylon unidos al casco, para lo cual constituyó la Titanic Salvage Company, que contó con el apoyo financiero de un grupo de empresarios de Berlín Occidental. Sin embargo, el proyecto fracasó cuando sus promotores se percataron de que requerirían 10 años para producir la cantidad de gas necesaria para los globos. Propuestas de rescate en la década de 1970. En los años 1970 surgieron varias propuestas para rescatar el barco. Una planteaba que se bombearan 180,000 toneladas de cera fundida o de vaselina para elevar el Titanic a la superficie. Otra propuesta pretendía llenar los restos del barco de pelotas de ping-pong, sin aclarar cómo las pondrían allá abajo e ignorando el hecho de que las pequeñas bolas quedarían aplastadas por la presión hidrostática mucho antes de acercarse al barco. Otra idea sustituía las pelotas de ping-pong por esferas de vidrio de benthos, presuntamente capaces de aguantar la presión, pero el proyecto se desechó cuando se estimó que se necesitaban bolas por un valor de $238 millones, que nadie estuvo dispuesto a arriesgar. Poco después, el inglés Arthur Hickey, un contratista de transporte desempleado, propuso encerrar al Titanic dentro de un iceberg, congelando el agua alrededor del naufragio en una capa flotante de hielo. Al ser menos denso que el agua líquida, el hielo haría flotar el pecio hasta la superficie como un iceberg. Sin embargo, aparte de las dificultades técnicas, se estimó que se requeriría bombear 500,000 toneladas de nitrógeno líquido hasta el lecho del mar para una incierta congelación del agua. ¿Quién es Robert Ballard? Robert Dwan Ballard es un oceanógrafo y oficial retirado de la Armada de los Estados Unidos, nacido en Wichita, Kansas, en el año de 1942. Conocido principalmente por el descubrimiento del pecio del Titanic en 1985, también descubrió el acorazado Bismarck en 1989 y el portaaviones USS Georgetown en 1998. En 2002, Ballard encontró los restos del torpedero PT-109, embestido y hundido en 1943 por un destructor japonés, cuando era comandado por el joven teniente John F. Kennedy. Ballard hizo también una notable contribución a la ciencia al descubrir los respiraderos hidrotermales, lugares extremos sin luz solar, donde la vida continúa gracias a los nutrientes químicos. En una ocasión dijo que encontrar los respiraderos hidrotermales fue mucho mejor que encontrar el Titanic, y su madre comentó: «Es una lástima que hayas encontrado ese viejo barco oxidado, solo te recordarán por encontrarlo». El pecio del Titanic. Se le llama pecio a los restos de una nave o cualquier artefacto hecho por el ser humano, hundido parcial o totalmente en una masa de agua en el océano, un lago, un río y demás cuerpos acuáticos naturales o artificiales.
Los pecios generalmente son producto de naufragios, accidentes marítimos y calamidades naturales, aunque también pueden ser consecuencia de hundimientos intencionales, abandonos deliberados, negligencias y descuidos. El pecio más famoso de la historia es el del Titanic, buscado intensamente durante más de 70 años, hasta que fue localizado en 1985 en el fondo del Atlántico Norte por una expedición dirigida por Robert Ballard. El Titanic se hundió el 15 de abril de 1912. El RMS Titanic, el transatlántico más grande en servicio del mundo en su momento, zarpó del puerto inglés de Southampton, con destino a Nueva York, el 10 de abril de 1912, con aproximadamente 2.224 personas a bordo. 5 días después, el 15 de abril de 1912, se hundió en el Atlántico Norte tras chocar contra un iceberg, a las 23:40 de la noche del 14 de abril. El hundimiento se produjo a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, 2 horas y 40 minutos después de la colisión con la masa de hielo flotante, muriendo más de 1.500 personas en el naufragio, uno de los desastres marítimos civiles en tiempos de paz más graves de la historia. Desde el 15 de abril de 1912 se hicieron propuestas para recuperar el Titanic. Casi inmediatamente después del hundimiento empezaron a salir propuestas para rescatar el Titanic del fondo del Atlántico Norte, a pesar de que no se conocía la exacta localización del punto del naufragio, ni la profundidad en la que estaba el pecio, ni su condición. Las familias más adineradas afectadas por el desastre, como los Guggenheim, los Astor y los Widener, formaron un consorcio y encargaron el rescate a la empresa Merritt and Champan Derrick and Working Company. Sin embargo, el proyecto pronto fue abandonado ya que los buzos lanzados para tratar de encontrar el pecio ni siquiera pudieron alcanzar una fracción importante de la profundidad a la que se encontraba, sometido a una presión insoportable de 40 megapascales, unas 400 atmósferas o más de 6.000 libras por pulgada cuadrada. ¿Por qué fue tan difícil hallar el Titanic? El hallazgo del pecio del Titanic fue muy difícil. En primer lugar, porque solo se tenía una idea aproximada del lugar del hundimiento, proporcionada por la tripulación superviviente. Sin embargo, el océano es demasiado grande para realizar una búsqueda sin información precisa. La profundidad oceánica en el área del hundimiento es de más de 3.600 metros, por lo que hubo que esperar que se desarrollaran artefactos capaces de soportar la presión de una masa de agua de casi 4 kilómetros. Además, a esa profundidad, la oscuridad es total. Por otra parte, el clima en la región del hundimiento es bastante inhóspito la mayor parte del año, por el frío, el viento y la turbulencia marina. Robert Ballard dijo que el clima solo era más o menos tranquilo durante 6 semanas en el verano. El Titanic está a 3.8 kilómetros de profundidad. Los restos del Titanic se encuentran en el lecho del Atlántico Norte, a cerca de 3.800 metros de profundidad, equivalente a apilar 9 edificios Empire State, uno encima del otro, en una región del mar llamada Zona de Medianoche, por la permanente oscuridad. El lugar más profundo de los océanos del mundo es la Fosa de las Marianas, cuyo punto de mayor profundidad se encuentra a casi 11.000 metros de la superficie del mar, lo que significa que el pecio del Titanic reposa un 35% de la máxima hondura oceánica, lo que supone una presión descomunal. La presión a nivel del mar es de aproximadamente 14.7 libras por pulgada cuadrada, y los seres humanos no la sienten. Sin embargo, a medida que se profundiza en el mar, la fuerza ejercida por la masa de agua sobre un objeto, o presión hidrostática, aumenta y los tímpanos de un buzo comienzan a sentir el cambio. ¿Cómo es navegar en las profundidades del mar? El océano profundo es oscuro, incluso a plena luz del sol, y la iluminación de los rayos solares se desvanece más allá de 1.000 metros, encontrándose el Titanic a casi 4 veces esa profundidad. Los sumergibles actuales solo pueden iluminar unos pocos metros con sus luces artificiales, por lo que navegar a grandes profundidades constituye un desafío y es fácil desorientarse. El sonar permite detectar objetos y características del entorno más allá del limitado haz de luz del sumergible. Los pilotos también se ayudan con una técnica llamada navegación inercial, que utiliza un sistema de giroscopios y acelerómetros para rastrear la posición y conseguir orientación con respecto a un punto de partida y una velocidad dadas. El Titanic está bajo 40 megapascales de presión. El pecio del Titanic se encuentra sometido a una presión hidrostática de 40 megapascales. El pascal es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es PA. Equivale a la presión ejercida por una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Fue nombrada en honor del ilustre físico y matemático francés del siglo XVII, Blaise Pascal,
por sus contribuciones al desarrollo de la hidrostática y la hidrodinámica. 1 megapascal equivale a 1.000.000 de pascales. El newton es la unidad de medida de fuerza del Sistema Internacional de Unidades, nombrada en honor de Isaac Newton. Equivale a la fuerza proporcionada por una masa de 1 kilogramo bajo una aceleración de 1 metro por segundo en cada segundo. Profundidades aplastantes. Cuanto más profundo se encuentra un objeto en el océano, mayor es la presión que el agua ejerce sobre él. En el lecho oceánico, a 3.800 metros bajo el agua, el pecio del Titanic y todo lo que lo rodea soporta una presión 390 veces mayor que la de la superficie terrestre. Para poner eso en perspectiva, es unas 200 veces la presión que hay en el neumático de un automóvil. Es por eso que necesitas un sumergible que tenga paredes realmente gruesas, dijo Robert Blasiak, oceanógrafo de la Universidad de Estocolmo. El sumergible Titanic, que implosionó en junio de 2023, matando a sus 5 ocupantes, tenía paredes de titanio y fibra de carbono, teóricamente capaces de resistir la presión a 4.000 metros de profundidad. Corrientes de fondo. El público está familiarizado con las corrientes superficiales, que pueden desviar a un nadador o a una embarcación, incluso de máximo tamaño, pero las que barren las profundidades del mar son menos conocidas. Aunque generalmente esas corrientes no son tan fuertes como las que se presentan en la superficie del mar, aún pueden suponer el movimiento de grandes masas de agua. Las corrientes submarinas pueden ser impulsadas por mareas acuáticas profundas, por vientos superficiales que afectan la columna de agua situada debajo, y por variaciones en la densidad del líquido ocasionadas por cambios en la salinidad y la temperatura. Eventos poco habituales llamados tormentas bentónicas, que por lo general se relacionan con remolinos en la superficie del mar, también pueden producir corrientes esporádicas, aunque poderosas, capaces de arrastrar material en el lecho oceánico. ¿Qué es un batiscafo? Un batiscafo es una embarcación sumergible autopropulsada, diseñada para resistir altas presiones y utilizada en la exploración de las profundidades oceánicas. Los batiscafos son tripulados por una o más personas y suelen utilizarse en misiones científicas y militares. Usualmente están dotados de cámaras y otros elementos tecnológicos que les permiten explorar, registrar y dimensionar los fondos marinos, e incluso rescatar objetos del lecho oceánico. Están formados por una cabina situada debajo de un depósito flotante lleno de un líquido más ligero que el agua, y la propulsión es proporcionada por motores alimentados por una batería eléctrica. El batiscafo fue inventado en los años 1930 por el suizo Auguste Piccard, quien compuso el nombre combinando las palabras griegas batus y scafos, que significan respectivamente profundo y embarcación. ¿Quién es Douglas Woolley? Douglas Woolley es un excéntrico personaje, ahora casi nonagenario, nacido en Liverpool, Inglaterra, en 1936, que afirma poseer los derechos legales sobre el pecio del Titanic. Cuando Woolley era niño, un tío le contó una historia sobre sus tías abuelas, Ellen y Sally, que supuestamente tenían previsto viajar en el Titanic, pero cancelaron su viaje a última hora por una premonición del desastre, aunque su equipaje ya estaba a bordo y desapareció en el naufragio. Según la particular interpretación legal de Woolley, cuando la Cunard abandonó el nombre de White Star Line en 1950, perdió el derecho sobre el pecio del Titanic, y en 1981, él registró una reclamación de derechos sobre los restos del buque ante la Junta de Comercio Británica. El libro Levantemos el Titanic. En 1976, el autor estadounidense de novelas de aventuras Clive Cussler publicó la obra Levantemos el Titanic, que narra los esfuerzos por sacar a la superficie los restos del malogrado transatlántico, con el fin de recuperar un cargamento de bisanio, un valioso mineral exótico con valor de $250 millones en 1912, que se transportaba a bordo. En el libro, el pecio es rescatado parchando todos los agujeros y sacándolo a flote con aire comprimido, aunque no llevaba el supuesto cargamento de bisanio. La novela Levantemos el Titanic fue llevada al cine en 1980 en la película del mismo nombre, que resultó un fracaso de taquilla a pesar de su gran presupuesto y de un elenco en el que figuraban Jason Robards, Anne Archer, Alec Guinness y otros reconocidos intérpretes. En 1978, Disney y el billonario James Goldsmith intentaron rescatar al Titanic. En 1978, la compañía Disney y la revista National Geographic consideraron organizar una expedición conjunta para encontrar el Titanic, utilizando el Aluminat, el primer submarino de aluminio que se construyó. Teóricamente, el Titanic se encontraba dentro de los límites de profundidad del sumergible, pero el proyecto fue abandonado por motivos financieros. Poco después, el multimillonario británico Sir James Goldsmith fundó Seawise and Titanic Salvage Ltd.,
con la idea de utilizar la publicidad generada por un potencial rescate del barco para promocionar su recién creada revista Now. Sin embargo, el proyecto fue cancelado por razones financieras y la revista Now cerró tras 84 ediciones, causándole fuertes pérdidas a Goldsmith. Las expediciones de Jack Grimm en 1980 a 1983. En julio de 1980, el petrolero tejano Jack Grimm partió de Port Everglades, Florida, en el buque de investigación HJW Fay, en busca del Titanic. El hombre era aficionado a búsquedas extraordinarias, ya que antes había intentado encontrar el Arca de Noé y el monstruo del lago Ness. El barco estuvo 3 semanas explorando 1.700 kilómetros cuadrados del océano, pero el segundo día perdió el sonar, que además era de una pobre resolución, lo que limitó las posibilidades. Tras este revés, Grimm hizo un segundo intento en 1981, en el buque de investigación Hyrie, que también fracasó. En 1983, Grimm hizo un último intento en el buque de investigación Robert D. Conrad, y aunque en ese momento no lo supo, su sonar, Mark, pasó por encima del Titanic, pero no lo detectó. ¿Cómo descubrió el Titanic Robert Ballard? En el verano del año de 1985, Ballard estaba a bordo del buque de investigación R. Beck Nork, pero no andaba buscando el Titanic. Sin que muchos lo supieran, ese viaje había sido planificado por la Armada estadounidense para encontrar los restos de 2 submarinos de ataque de propulsión nuclear, el USS Scorpion y el USS Treasure, que se habían hundido en la década de 1960. En 1982, Ballard había desarrollado el Argo, un trineo submarino no tripulado con cámaras de video, y convenció a sus superiores de que este sumergible era otra opción para encontrar los restos de los submarinos. El descubrimiento del Titanic. Aunque las expediciones de Grimm y otras no lograron encontrar el Titanic, sí habían permitido elaborar un mapa detallado de la zona del hundimiento del transatlántico. Ballard se dio cuenta de que detectar los restos del naufragio con un sonar no tenía muchas posibilidades de éxito, y decidió buscar el mucho más amplio campo de escombros dejado por el hundimiento, utilizando las cámaras de largo. Organizó turnos de observación de imágenes las 24 horas del día, y el domingo 1 de septiembre de 1985, a las 12:48 a.m., empezaron a aparecer fragmentos de escombros en las pantallas del NOR. Uno de ellos fue identificado como una caldera idéntica a la que mostraban fotos de 1911. Al día siguiente se encontró la parte principal del pecio, y Argo envió las primeras imágenes del Titanic desde su hundimiento 73 años antes. El hallazgo fue noticia en todo el planeta. ¿Qué es el DSB Alvin? El DSB Alvin es un sumergible tripulado de investigación en aguas profundas, propiedad de la Armada de los Estados Unidos y operado por el Instituto Oceanográfico de Woods Hole, Massachusetts. Fue nombrado en honor del físico y oceanógrafo del siglo XX, Allen C. Vine, quien lideró el desarrollo de buques sumergibles tripulados para explorar las profundidades marinas. El sumergible se lanza desde el buque de apoyo a las inmersiones profundas, RB Atlantis, que también es propiedad de la Armada estadounidense. Ha realizado más de 5.200 inmersiones, con un piloto y 2 científicos a bordo, observando los organismos que sobreviven en ambientes de presiones extremas y explorando los restos del Titanic. ¿Qué es el Nautil? Nautil es un sumergible tripulado propiedad del Instituto de Investigación para la Explotación del Mar de Francia, en servicio desde el año 1984 y capaz de funcionar a profundidades de hasta 6 kilómetros. Tiene 8 metros de longitud y dispone de 2 cámaras de video con color y 2 de imágenes fijas. Cuenta con capacidad para 3 personas y está equipado con brazos robóticos que permiten la manipulación remota del medio ambiente y de objetos de interés. Esto facilita inspeccionar, obtener imágenes y recolectar materiales de áreas a las que de otro modo no sería posible acceder con el vehículo. Nautil puede permanecer bajo el agua hasta 8 horas continuas, 6 de ellas trabajando en el fondo marino. 1986 a 1998, Nautil y la recuperación de 1.800 objetos. A partir del año 1986 se realizaron diversas exploraciones en el Titanic, con vehículos sumergibles tripulados y no tripulados, como el DSB Alvin, el Jason Jr. y el Angus. El Jason Jr., un pequeño vehículo estadounidense operado a distancia, bajó por la legendaria escalera del Titanic, impresionante en la película de James Cameron, pero ya en ruinas, y descendió por la cubierta B, enviando fotos de interiores todavía notablemente bien conservados, incluyendo candelabros que aún colgaban de los techos. Entre julio y septiembre de 1987, el sumergible francés Nautil
hizo 32 descensos, subiendo a la superficie más de 1.800 objetos, en medio de una gran polémica. El documental Titanica. Titanica es un documental de 1992 sobre el Titanic, dirigido por Stephen Lowe y narrado por Cedric Smith, Anatoly Zagalevich y Ralph White. La producción se centra principalmente en imágenes tomadas en el naufragio del RMS Titanic y también presenta a la tripulación de la expedición buscando el naufragio, así como entrevistas con los supervivientes, Eva Hart y Frank John William Goldsmith. El documental muestra el pecio del Titanic como un cementerio que debe ser respetado y tratado con prudencia. ¿Qué es la empresa RMS Titanic Inc.? RMS Titanic Inc. es la empresa propietaria de Titanic, The Exhibition, un museo de National Harbor, Maryland, Estados Unidos, con una colección de modelos, esculturas y artefactos recuperados del naufragio. La compañía es el rescatista legal del naufragio y a partir de 2009 cambió su enfoque a uno de cooperación más estrecha con los organismos reguladores y de preservación de los restos del barco. En 2020 surgió una controversia cuando la empresa anunció sus planes de recuperar la radio inalámbrica del Titanic y exhibirla, a lo que se opuso el gobierno de los Estados Unidos, en función de preservar los restos del buque. En octubre del año 2023, RMS Titanic Inc. anunció la suspensión de sus misiones al pecio, en espera de aclaratorias sobre la implosión del sumergible Titán. RMS Titanic Inc. recuperó 4.000 objetos de 1993 a 1998. Entre 1993 y 1998, RMS Titanic Inc. efectuó una serie intensiva de inmersiones con las que recuperó más de 4.000 objetos. En 1996, en medio de una controversia, la empresa intentó sacar a flote una sección del casco exterior del Titanic, que formaba parte de la pared de 2 camarotes de primera clase en la cubierta C, que se extendía hasta la cubierta D. La sección de 20 toneladas de peso, con 4 ojos de buey, 3 de ellos todavía con sus vidrios, se había desprendido durante el hundimiento o como resultado del impacto en el fondo del mar. En medio de un show con la asistencia de celebridades, el intento de levantamiento con bolsas de flotación terminó en un desastre. Las cuerdas de las bolsas se rompieron y la sección se precipitó, incrustándose verticalmente en el fondo del mar. Ballard calificó el evento como un carnaval y varias publicaciones lo compararon con el robo de tumbas. En 1995, James Cameron hizo 12 inmersiones al Titanic. En 1995, el explorador marino y director de cine canadiense James Cameron alquiló el buque de investigación ruso Akademik Mstislav Keldysh y su sumergible Mir para realizar 12 inmersiones al Titanic, utilizando el metraje en su exitosa película de 1997. El descubrimiento del naufragio y un documental de National Geographic sobre la expedición de Ballard en el año de 1986 habían inspirado a Cameron a escribir una sinopsis en 1987 de lo que finalmente se convirtió en la película. La película Titanic. Cameron dirigió, escribió, coprodujo y coeditó la película Titanic, estrenada en 1997, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, y ganadora de una cifra récord de 11 premios Oscar sobre 14 nominaciones. Curiosamente, ninguno de los dos protagonistas ganó la codiciada estatuilla, y DiCaprio ni siquiera fue nominado. Cameron, en cambio, se agenció en los premios de Mejor Director y Mejor Película. Titanic fue la primera cinta, desde Sonrisas y Lágrimas en 1965, que ganó el Oscar a la Mejor Película sin haber sido nominada al Mejor Guión. 2000 al 2010. Más grabaciones e investigación microbiológica. En 2000, RMS Titanic Inc. realizó 28 inmersiones durante las cuales recuperó más de 800 artefactos, y entre 2003 y 2004, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos efectuó 2 ciclos de expediciones para evaluar el estado del pecio y realizar observaciones científicas, particularmente sobre las colonias microbianas. En 2004 y 2010, RMS Titanic Inc. hizo otras series de inmersiones, tomando 130.000 imágenes de alta resolución para crear un fotomosaico detallado del campo de escombros. ¿Qué hacía la empresa OceanGate? OceanGate Inc. es una empresa privada estadounidense, fundada en el año 2009 por Scott Rush y Guillermo Sondheim, que proporcionaba sumergibles tripulados para la industria, la exploración, la investigación y el turismo. La compañía compró el sumergible Antípodes y después construyó 2, el Cyclops One y el Titan. En 2021, la empresa empezó a hacer viajes turísticos a los restos del Titanic con el sumergible Titan. En 2022, el precio del viaje por persona al Titanic
era de $250,000. Accidente del sumergible Titán, el 18 de junio del año 2023. El 18 de junio de 2023, el sumergible Titán implosionó durante un viaje turístico al lugar del naufragio del Titanic, matando a 4 pasajeros y al piloto y CEO de la empresa OceanGate Inc., Stockton Rush. Tras conocerse la desaparición del sumergible, fue lanzado un operativo internacional de búsqueda y rescate, y el 22 de junio se localizaron los restos en el fondo del mar, a unos 500 metros del pecio del Titanic. La compañía suspendió sus actividades hasta que se complete la investigación oficial del fatal accidente. Los restos del Titanic y los flujos de sedimento. Aunque resulta altamente improbable, se sabe que los repentinos flujos de sedimentos en el fondo del océano pueden arrastrar o dañar objetos hechos por el hombre situados en el lecho del mar. Estos flujos pueden ser ocasionados por terremotos y uno de los más conocidos fue el que cortó los cables transatlánticos en 1929 frente a Terranova. Existe una creciente preocupación sobre el riesgo representado por estos sucesos, aunque no se dispone de indicios de que hayan podido intervenir en el siniestro del Titán. ¿Qué pasará cuando el Titanic se desintegre? Los restos del Titanic están en un lento pero constante proceso de descomposición, e imágenes del año 2022 de las icónicas barandillas de proa mostraron que ya habían comenzado a doblarse. 2 años después, en 2024, las imágenes mostraron que una sección significativa de barandillas ya se había desprendido. El Titanic era básicamente un barco de acero, un metal con más de un 98% de hierro. Algunos expertos calculan que el hierro del Titanic se disolverá en el mar en un periodo de entre 280 y 420 años, aunque otros especialistas fijan plazos mucho más cortos. De mantenerse en el fondo del océano, el Titanic terminará por desaparecer, lentamente disuelto en las aguas. Está siendo devorado por bacterias. Los restos del Titanic están cubiertos por una capa de bacterias, hongos marinos y otros microbios que se alimentan del propio pecio. Al principio, los materiales orgánicos, como la lencería, la tapicería y el mobiliario de madera, proporcionaban una rica fuente de nutrientes. Con el tiempo, otros organismos más extremos fueron colonizando el Titanic y diferentes bacterias oxidan el hierro, destruyendo las partes metálicas. Otras bacterias producen ácidos y consumen los óxidos, completando el nocivo ecosistema. Un enorme alimento de hierro. La inmensa masa de metal rico en hierro que el Titanic introdujo en el lecho del océano ha creado un atípico ecosistema a su alrededor. Al corroerse, las partículas de hierro se disuelven en el agua, enriqueciéndola con un nutriente escaso y muy apreciado en las profundidades marinas. Aunque el hierro es uno de los elementos más comunes en la Tierra en general, el hierro solubilizado es el nutriente más escaso en el océano, lo que limita el éxito de cualquier ecosistema marino. Basado en él, dice el microbiólogo Anthony L. Cody. El Titanic y otros naufragios constituyen una inusual fuente alimentaria para estos ecosistemas. ¿Cómo se ha deteriorado el Titanic? Un estudio conjunto de la Universidad Dalhousie de Halifax, Nueva Escocia, y la Universidad de Sevilla, en España, señala: desafortunadamente, como el Titanic se encuentra a 2.3 millas de profundidad, es muy difícil o imposible de conservar. Ahora es una película la que lo preservará para la historia. Ya ha durado 100 años, pero al final no quedará nada más que una mancha de óxido en el fondo del Atlántico. Esta investigación considera que la desaparición del Titanic podría producirse tan pronto como en 2037. ¿Qué artefactos se han recuperado? Muchos objetos recuperados del Titanic se encuentran en varios museos del mundo. El Museo Titanic de Exhibition, en National Harbor, Maryland, alberga más de 200 piezas rescatadas del pecio, incluyendo varios pedazos del barco y un trozo de la icónica escalera de primera clase. El Museo Marítimo del Atlántico en Halifax, Nueva Escocia, cuenta con una tumbona intacta rescatada del mar y una colección de fragmentos de madera. La colección del Museo de la Sociedad Histórica del Titanic en Indian Orchard, Springfield, Massachusetts, alberga el chaleco salvavidas de Madeleine Astor, la esposa del millonario John Jacob Astor IV, víctima del naufragio. Este museo también exhibe un menú del restaurante, un trozo de alfombra de un camarote de primera clase, una advertencia de hielo y un remache retirado del casco antes de que el barco se hiciera a la mar. Otras instituciones museísticas, como el Museo Sea City de Southampton y el Museo Marítimo Nacional de Greenwich, albergan objetos donados por los familiares de víctimas cuyos cuerpos fueron rescatados. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la verdadera historia de cómo hallaron el Titanic. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.